Mientras me bebo el primer café, te voy a contar por qué todos los equipos de fútbol juegan igual. Si ves fútbol hoy en cualquier liga del mundo, independientemente que sea la española, la italiana, la portuguesa o hasta la japonesa, vas a encontrar muchas similitudes, muchos patrones que antes no se daban. Ahora los equipos presionan, tienen un press tras pérdida brutal. Ahora los equipos salen jugando desde atrás con el portero. Ahora todo el mundo utiliza extremos amplísimos y muy abiertos para darle amplitud al campo. Pero antes eso no era así. Antes cada país jugaba de una determinada manera. Cada país tenía un juego que le caracterizaba. ¿Por qué se ha perdido todo eso? La respuesta te va a sorprender. Si bien es por la globalización, que es algo que tú también podías intuir, tiene mucha más intríngulis que todo eso. Hoy todos los entrenadores del globo se forman en los mismos cursos, analizan los mismos datos, estudian los mismos patrones futbolísticos y se rigen bajo los mismos esquemas. Pero antes eso no era así. Antes cada país tenía su propia escuela nacional y todo el fútbol se nutría de esa manera característica de su país de jugar al fútbol. Si bien esto quizá nos suene un poco lejano, vamos a poner ejemplos, como hacemos siempre, y lo vamos a ver muy claro. Si nos vamos hasta Italia, Italia se caracterizaba por el catenaccio. Era la defensa lo que hacía este país característico. Se hizo famoso por este sistema, popularizado por entrenadores como Helenio Herrera, y que tenía características como una defensa muy organizada, un marcaje férreo y unos contraataques rápidos. La prioridad era muy simple, no encajar gol. Era una máxima del fútbol. Si mi rival no me marca gol, no puedo perder. Y si no puedo perder, puedo intentar ganar. Ese sistema defensivo tan férreo y que puso en jaque a todo el mundo del fútbol. Eso era Italia. Si nos vamos hasta Brasil, en Brasil lo que primaba era el talento. Brasil representaba algo completamente antagónico a Italia. El fútbol brasileño priorizaba la creatividad, el regate, la improvisación. Era magia, era anarquía, era caos. Y eso también estaba bien, por eso no me gusta ahora ver tanta organización, ver tanta táctica en Brasil. Porque jugadores como Pelé o como Garrincha eran los máximos exponentes. Eran futbolistas que no estaban pensando en si tengo que tirar un desmarque de apoyo para generar espacio a mi espalda, o si hago este desmarque de ruptura me solapo con mi compañero. Eran futbolistas que pensaban, dame la pelota al pie, que ya invento yo, que algo haré. Ni siquiera sabían cuál era su próximo movimiento, iban improvisando y eso era lo verdaderamente bonito. Y ese fútbol brasileño por eso se está perdiendo tanto. Por eso no exagero cuando digo que la Ginga está muriendo, que quedan muy poquitos futbolistas. Que si bien ahora tenemos a Vinicius, que es uno de los últimos que da coletazos de Ginga, también es un futbolista muy ordenado tácticamente. Neymar ya está dando sus últimos coletazos en el mundo del fútbol. En resumidas cuentas, lo que hacía Brasil era arte con balón. Eso eran Brasil e Italia, pero es que si nos vamos a Inglaterra era el físico ante todo. Inglaterra desarrolló durante décadas un modelo completamente distinto a todo lo que se veía. Era un fútbol directo, físico y con balones largos. Los equipos ingleses jugaban con centros constantes, con un ritmo altísimo, con duelos aéreos. Por eso era un auténtico dolor de muelas jugar contra los equipos ingleses. Por eso me hace gracia cuando mucha gente habla a día de hoy de la Premier y dicen es que la Premier es sumamente física. Puede que quizás sea un poco física, pero ya no tiene nada que ver con lo que la Premier era. Antes, tú en la Premier veías delanteros corpulentos, gente que duelaba bien, gente que iba a las caídas, a las segundas jugadas. Ahora ya no se ve eso y ahora si analizamos un equipo de Pep Guardiola, por ejemplo, no encontramos nada de eso. Bernardo Silva, Jack Grealish, esta clase de futbolistas no habrían tenido cabida en el fútbol inglés de hace años. Si bien quedan coletazos por ahí, si nos fijamos en Arteta, en esos duelos aéreos, en cómo lo está resolviendo todo a balón parado, bueno, podemos tener un ligero déjà vu con lo que era Inglaterra. Vamos con el momento en el que todo se empezó a romper, cuando el fútbol empezó a fragmentarse y empezó a cohesionarse entre sí. Viajamos hasta los años 90 y aquí se dan tres factores que fueron para mí cruciales para que el fútbol se globalizase de esta manera. El primer ejemplo es la televisión global. El hecho de que tú ahora mismo desde tu casa, mediante fútbol legal o mediante una IPTV, ahí no me meto, puedas ver fútbol de Arabia Saudí para ver a Benzema o a Cristiano, puedas ver fútbol de Japón o te puedas poner en la apertura de algún país de Latinoamérica, eso antes no se daba. Tú antes no sabías cómo se jugaba en el otro continente y eso hacía que tú aprendieses mediante lo que sucedía en tu país, en tu comarca, en tu región. El segundo ejemplo es la movilidad de los futbolistas. Ahora nos estamos criando en una época en la que muchos equipos nacionales tienen más jugadores extranjeros, por mucho que estén nacionalizados, que nacionales. Si nos vamos a grandes clubes como por ejemplo el Real Madrid, ha tenido temporadas en las que apenas había españoles y los pocos que habían no contaban para el 11, no eran relevantes para el equipo. Antes eso no se daba. Si tú eras inglés jugabas en Inglaterra, si tú eras argentino jugabas en Argentina, si eras italiano jugabas en Italia. Y a no ser que por razones de peso te movieses de país, normalmente familiares, tú jugabas en tu país. Estoy hablando de hace muchos años, no hablo ni siquiera de la década de los 90. Entonces, el futbolista brasileño que va a España empieza a contagiar esa manera suya de jugar. El que venía de Italia con el catenaccio y se iba a Portugal también contagiaba esa manera de jugar y el fútbol empieza a entremezclarse.
Pero si bien estos dos factores fueron cruciales, hay uno que para mí es el verdaderamente relevante en todo esto, y es el de los entrenadores. Los técnicos empezaron a trabajar en diferentes países, y las ideas viajaron más rápido que nunca. Por ejemplo, entrenadores sudamericanos trabajando en Europa, técnicos europeos entrenando en Asia o en América. Y poco a poco, ahí sí que sí, los estilos empezaron a mezclarse, porque realmente los conductores de las ideas son los entrenadores, porque son los que aprenden de allá donde van y son los que llevan consigo sus ideas y tratan de transmitirlas y de imponerlas en el lugar donde están. Si aún no me crees del todo, si aún no te fías del todo en lo que te estoy diciendo, te voy a dar 3 patrones y tú vas a analizar cuando veas el siguiente partido, independientemente del equipo al que sea, y me vas a decir si encuentras estas similitudes o no. El primero es la presión. La presión alta ahora mismo es una obsesión. Recuperar el balón lo antes posible se ha convertido en una prioridad. Inmediatamente después de perder la pelota, los equipos hacen un press pérdida agobiante. Además lo hacen en bloque, con las líneas muy juntitas y con una coordinación que parecen un equipo de gimnasia rítmica. Eso antes no se daba, más allá de que los equipos eran más anárquicos, más allá de que la naranja mecánica iban todos al balón, tampoco digo que sea eso lo que haya que hacer. Ahora mismo todos los movimientos están medidos, las líneas están muy juntas, esa distancia entre líneas ya no existe. De hecho tenemos un vídeo en el canal diciendo que este es uno de los motivos por los que el mediapunta ha muerto, pero eso es otro tema. El segundo de los patrones es la salida desde atrás con el portero como principal protagonista. Antes la función del portero era un tipo que podía tocar el balón con las manos y que intentaba que la pelota no entrase en su rectángulo, que no entrase entre palos. Ahora todo es mucho más complejo, el portero es el principal atacante, el primer atacante de hecho, el que construye el juego, los centrales son protagonistas en salida de balón y muchos equipos de autor retienen la pelota, juegan atrás para atraer la presión rival. Eso era algo completamente impensable hace años. Y los extremos abiertos, ahora mismo cualquier sistema necesita tener esos extremos bien abiertos, pegados a la línea de cal, pegados a la banda para hacer grande el campo, para estirarlo. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, pues ha habido entrenadores que han contribuido a acrecentar este cambio y a darle más dinamismo a este cambio. Uno de ellos, como no podía ser de otra manera, y es alguien que es muy protagonista en mis vídeos, es Pep Guardiola. Porque ese Barça de Pep Guardiola es uno de los gérmenes de este cambio en el fútbol moderno. Porque su etapa entre 2008 y 2012 marcó un antes y un después en el fútbol. Su equipo se basaba en la posesión del balón, en la presión tras pérdida y en la ocupación racional de los espacios. Este modelo ha sido estudiado por entrenadores de todo el mundo. Y lo que antes era una idea revolucionaria, algo novedoso, ahora es un estándar del fútbol moderno. Y lo vemos cuando los equipos regionales, cuando los equipos provinciales, cuando equipos de fútbol base empiezan a incluir esto en sus estándares básicos. Esto dejó de ser algo de Guardiola para ser algo de todos los entrenadores de la nueva escuela. Si nos fijamos en nombres propios del mundo del fútbol, como puede ser Xabi Alonso o Mikel Arteta, vemos que en sus estándares se encuentran la construcción desde atrás, la presión organizada y la estructura posicional. Y el resultado es que muchos equipos del mundo han tomado esta fórmula como la correcta, como la buena, como la más efectiva y la han implementado. Esto nos genera una paradoja muy curiosa. Es que ahora el fútbol es más global que nunca y los equipos se parecen más que nunca. El hecho de que equipos tan dispares como Arabia Saudita, Estados Unidos o España puedan compartir patrones tácticos es algo que no favorece a la riqueza del fútbol. A modo de conclusión final y para que no nos llevemos las manos a la cabeza, el fútbol siempre ha evolucionado copiando ideas. De hecho hay una frase de Guardiola que me encanta, que es que los entrenadores son ladrones de ideas, de la cual estoy muy de acuerdo. Pero ahora toda esta globalización hace que sea mucho más rápido y que si vas a ver al equipo de tu barrio se parezca, en cierto modo y salvando las distancias, porque tienen los pies como dos ladrillos, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Me hace mucha gracia cuando veo partidos de regional o de tercera federación y vemos que sacan de medio y golpean la pelota en largo para presionar el saque de banda. Esa es la prueba más clara de la globalización de las ideas. Ahora quiero que me dejes en comentarios si estás de acuerdo conmigo o si no, y el por qué lo estarías o no lo estarías. Mientras tú lo vas comentando también te dejo tiempo para que le des like y te suscribas mientras yo me acabo de tomar el café.